Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva misión de su podcast En Órbita. Como suele ser ya habitual, deseo agradecer una vez más a todas aquellas personas que semana a semana han estado atentos a cada una de las emisiones y los contenidos, no solo del canal de YouTube, también de Spotify, de Apple Podcasts, Podimo, Evox, Amazon Music, entre otras más plataformas de distribución. Igualmente, deseo agradecer a todas aquellas personas que se han vinculado a través del grupo público en Facebook, Viajes Astrales y Sueños Lúcidos con Enfoque Diferencial, y a aquellos que se han vinculado a través del canal privado en Telegram, Diario Viajero Astral /. Cabe resaltar que el objetivo de estos grupos, al margen del contenido o el reposteo de lo que serían las emisiones de los podcasts, también tiene que ver con el hecho de encontrar un espacio de interacción o intercambio de experiencias, sea que estén vinculadas con lo que sea la experiencia fuera del cuerpo u otros fenómenos conexos o limítrofes, si se quieren considerar así. Dicho esto, mis queridos podescuchas, deseo aclarar que el curso OBSL no es un curso de nivel ni similar para aquellos que han preguntado por interno. Lo que encuentran en la página web, la experiencia fuera del cuerpo.info, son talleres individuales que se desprenden o se derivan de este único curso. No es que esté enfocado en términos de cursos en plural o niveles, avanzado, intermedio, superior ni similar. El curso base OBSL sigue siendo el mismo, con un horario flexible, a convenir entre las partes según la diferencia horaria, la carga laboral, etcétera, etcétera. Y de otra parte, en relación a la última información por la cual han estado preguntando, la respuesta corta es no. Las cintas de acceso son muy diferentes a cualquier otro sistema de cintas o de tracks derivados de lo que la gente cree que es el Instituto Monroe o lo que se hizo allí. Estas cintas de hecho ni siquiera propiamente están vinculadas porque fueron descontinuadas en el 96. Para aquellos que estén interesados, ya sea en el curso base OBSL para la experiencia fuera del cuerpo y otros fenómenos similares, o para esto que se va a impartir como un taller que se ha titulado Taller Signals 1973-1996, que contiene las 18 pistas de acceso originales, pueden comunicarse a través del Telegram al móvil más 57 317 467 2378 o a los correos de contacto en orbitapodcast1@gmail.com o academiadeproyeccionastral@gmail.com. Por favor, aquellos que lo hagan en el término de lo que cabe con respeto, hay gente que asume siempre cosas lamentablemente, entonces no está de más la aclaración. Pues bien, una vez hechas estas salvedades, quiero entrar en materia, mis queridos podescuchas. El tema que traigo para hoy, desde luego, está vinculado con esta amplia y larga saga que hemos venido desarrollando en relación a lo que serían investigaciones inusuales del lado de la cortina de hierro que involucraba países como la extinta Checoslovaquia, hoy República Checa, desde luego Hungría, desde luego antes la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, hoy Federación Rusa, y también lo que fuera en su momento parte de Alemania Occidental, entre otros países más. El tema que traigo para hoy, mis queridos podescuchas, es bastante fascinante y desde luego se vincula entonces con, por ejemplo, la psicotrónica y Robert Paplita, desde luego con el capítulo conocido como Psicotecnología y Guerra de Cerebros. También tiene en parte mucho que ver con lo que fuera en su momento, durante el contexto de la Guerra Fría, la guerra psíquica, que pasó a ser, dentro de los anaqueles y los diarios y la prensa del momento, simplemente una anécdota referida a un mal chiste o a una versión de desinformación entre los países del bloque del este y el oeste, países occidentales y no alineados. Como quiera que sea, el tema que traigo para hoy, mis queridos podescuchas, está bastante vinculado y se titula básicamente como asistencia psiónica. Para aquellos que no estén familiarizados, y de entrada se va a hacer una solicitud especial que no es lo habitual en la emisión de estos podcasts. Les voy a pedir, mis queridos podescuchas, que estén atentos en términos de apertura mental y cultural si lo desean, para que no se pierdan de vista una buena historia. Por lo menos en términos de relato sí que lo es. La historia más o menos se inicia, como la mayoría de estas historias, entre la década de los 70 y mediados de los 80, que es cuando se asume se llegó a desarrollar suficientemente, por lo menos, la tecnología que habría de estar involucrada con el desarrollo de esta carrera armamentística psíquica, si se quiere. Y desde luego involucra a diferentes personajes e instituciones. En este caso nuevamente haremos alusión al SRI de Stanford, haremos alusión al teniente coronel John B. Alexander del ejército norteamericano y al teniente Dolan McKelvey de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, porque estaban allí directamente involucrados.
y también desde luego a investigadores que ya han pasado por algunos de estos episodios como Darrell Beam. Para aquellos que no lo recuerdan, el psicólogo cognitivo Beam había estado bastante interesado en lo que fuera en su momento los tapes de telepatía o las cintas de telepatía. Contribuyó a hacer algunas investigaciones que llegaron incluso a publicarse en revistas académicas indexadas como el Cornell Chronicle, en el cual en el año 2010 uno de los estudios de Beam demostraba casi en términos estadísticos y con un muestreo muy amplio que los seres humanos, como ustedes y como este servidor que se suscribe aquí, mis queridos podescuchas, hacíamos gala de demostración de un conjunto de habilidades PSI. Ojo a esto. En el caso de Beam, parte de la recopilación de los estudios para 2010, estoy hablando ya hace más de una década, se necesitaron cerca de 8 años, $150,000 en términos de financiación y más de 19 experimentos con cerca de 1.500 participantes, en donde los resultados por lo menos llegaron a ofrecer una evidencia más o menos sólida de que el ser humano tenía cierta capacidad para anticipar el futuro y excepcionalmente desarrollar y expresar otro tipo de habilidades que lamentablemente y para la fecha se seguían catalogando como paranormales. De ahí el acrónimo PSI vinculado con las nociones de ESP, percepción extrasensorial, entre otras cosas, que fue lo propio en su momento de los campos de estudio y de ocupación por lo menos de buena parte de lo que era la parapsicología, que se desarrolla particularmente en el caso de Estados Unidos gracias a Joseph Berrine, que es un personaje muy importante para esto de la psiónica asistida, y también con Joseph Berrine desde luego aparecen las figuras de Rykov y Reisil, específicamente de Reisil, este investigador checo que luego llega y se asienta en Sacramento, Estados Unidos, se nacionaliza, fallece allí en el 2011, que participó justamente en estos programas de estudios con civiles para visión remota y algo que se conoció, ojo a esto mis queridos podescuchas, como visión remota e influencia remota a distancia, del grupo Signal and Noise, como señal y ruido, ¿no? También aquí, si tenemos que desarrollarlo en parte, se hará, mis queridos podescuchas, no se preocupen, aparecen autores de la talla de Richard Wiseman o Emma Green, quienes ya para el año 2002, 2003 y 2010 junto con Beam habían a su modo hecho diferentes estudios que probaban de forma masiva la existencia de, ojo a esto, percepción extrasensorial. En el caso de los estudios de Wiseman y Green se trataba de la famosa máquina mental, que desde luego está aquí vinculada con psiónica. Lo curioso a propósito de Wiseman y esta última autora mencionada es que parte del descargo de responsabilidad se publica no solo en la revista Wiley de los Estados Unidos, sino también en el repositorio institucional de Ciencias de la Salud, Ciencias Médicas y Ciencias de la Salud Mental, PubMed, lo cual resulta bastante interesante. Entonces, ¿de qué va todo esto y por qué es necesario un pequeño contexto? En la ciencia ficción norteamericana, en la década de los 50 y los 60, la psiónica se presenta como una disciplina propuesta que aplica principios de ingeniería. Particularmente, ¿qué tipo de ingeniería? Electrónica, y el estudio, es decir, el estudio para emplear fenómenos psíquicos o, desde luego, dentro de la categoría que aquí nos ocupa, paranormales, como por ejemplo percepción extrasensorial, telepatía y psicoquinesis. El término era obviamente un término contracto, es decir, una mezcla de PSI en el sentido de fenómeno psíquico y teónica proveniente de la electrónica. En este orden de ideas, el término psiónica comenzó y como siempre se mantuvo dentro de el ámbito de la ciencia ficción como un término técnico. Autores como John Campbell trataron de traslapar este término, sacarlo del campo de la ciencia ficción. Sí que es cierto que en la cultura pop y en la cultura popular norteamericana particularmente hay muchas referencias, incluso luego se sabría dentro de lo que fue la extinta URSS, ahora Federación Rusa, se hicieron muchas alusiones tanto desde el campo de lo que ellos llamaban ficción científica y ciencia ficción, pero también del lado de las investigaciones por parte de los científicos rusos que se ocupaban de la parapsicología. En años posteriores a la acuñación del término psiónica, en 1951, se hizo evidente que no existía, por lo menos a la fecha, oficialmente y de cara al público, a la población civil, evidencia científica que respaldara la existencia de estas habilidades PSI. Sin embargo, aquí hay algo curioso en relación a la etimología y el surgimiento, y esto nos llevará al punto que nos interesa de asistencia psiónica, mis queridos podescuchas. Sin ánimo de spoilear,
y debido a que esto involucra muchas fechas, un marco de tiempo específico y muchos nombres e instituciones, es necesario aclarar la etimología de la misma, sin antes sentar una base o un contexto. La asistencia sionista básicamente implicaba el desarrollo de tecnología dentro del ala militar o el aparato militar tanto de Estados Unidos como de Rusia para amplificar las habilidades PSI de los individuos y en otros casos para educirlas. No era tanto un tema de capacismo o de selección de individuos con habilidades sin habilidades, sino de amplificación con aplicaciones desde luego de naturaleza militar. Y aquí lo interesante es que la sionista asistida desde siempre lo que usó fue dispositivos electrónicos con humanos. Hay un dossier que es más o menos de principios de los 2000, 2001, 2002 era, en el cual la publicación justamente aborda parte de los avances. De hecho son los dosieres, dos diferentes. Uno que literalmente aborda algo así como las capacidades paranormales humanas, ¿no? Es algo viejo del 85, del 84, pero se publica hasta el 2001. Y el otro sí proviene por parte de una investigadora, ya les aclaro, de la Universidad de Southampton, si no estoy mal, y otra investigadora de Cornell, las cuales estaban bastante interesadas en las habilidades PSI. Se trata de la profesora Jessica Hutz de la División de Estática de la Universidad de California, donde según esta entrega evidencia de amplificación con asistencia sionista en humanos. Esto fue un reporte publicado ya para el año 2000, específicamente el 10 de agosto del año 2000. Está marcado y desclasificado con purga de archivo. Ya recuerden, para los que están familiarizados en archivística, lo que se hace es una clasificación de documentos según el nivel de secreto y la naturaleza pública o privada de los mismos, ¿no? Este es un reporte que hizo público la CIA a través del RDP 96. Entonces, mis queridos podescuchas, retomando qué es lo que ocurre y por qué es tan interesante todo esto. Resulta que en 1942, dos autores, de hecho académicos estos, de un lado un biólogo y el otro un psicólogo, se interesan e introducen el término psi en el contexto de la parapsicología a través de un artículo que fue publicado en la revista británica de psicología. Se trataría entonces de Bertolt Weisner, el biólogo, y el psicólogo Robert Tulls. Estos estaban interesados en comprender el potencial de la mente humana. La intención era que el acrónimo PSI representara el factor desconocido dentro de la percepción extrasensorial y en ese sentido pudiesen abordar con las mismas herramientas y los mismos instrumentos de la ya psicología tradicional aceptada dentro del campo de la ciencia de la salud y particularmente de la salud mental. Entonces hablamos de psicología clínica como el abordaje y estudio de las experiencias que se consideraba no se podían explicar por ningún mecanismo físico o biológico conocido. En un libro de 1972, el psicólogo Robert Tulls justamente insiste en que él y Weisner han acuñado el uso del término PSI antes de su uso en los círculos de ciencia ficción, explicando que su intención era proporcionar un término más neutral que el de ESP o estudios de percepción extrasensorial, que no sugiriera una teoría preexistente del mecanismo. Sin embargo, el término psiónica apareció impreso por primera vez en una novela corta del escritor de ciencia ficción Jan Williamson titulado La Gran Invención. En Williamson lo que hizo fue derivar el término psión como una unidad de energía mental, descrita en la misma historia del relato. Años más tarde, el editor John Campbell describiría el término retroactivamente en artículos de no ficción como un acrónimo de electrónica psíquica, el término psión acuñado a psiónica, y por eso hablamos de asistencia psiónica. El nuevo término surgió por analogía con el término anterior de radiónica, que en ese caso, para los que no lo saben, combinaba radio con electrónica y había sido ideado en la década de los 40. Pues bien, ¿cuál es el trasfondo entonces y cómo esto, o toda esta historia por lo menos, o este gran relato, mis queridos podescuchas, empata de alguna manera con, de una parte, lo que es las investigaciones modernas en cognición anómala, que es como se le denomina actualmente en el siglo XXI, y de otra parte con lo que trató de hacer en su momento Harold Puthoff, Russell Tarr, posteriormente cuando se descontinuó el proyecto Stargate en 1995,
con la continuación y cofinanciación del mismo por 10 años más a través de este físico nuclear Edwin C. May. Pues bien, resulta que en la década de 1930 son 3 individuos los que se convierten en piezas clave, cruciales y fundamentales para promover el entusiasmo temprano de John Campbell por una nueva ciencia de la mente, interpretada en términos de ingeniería o principios aplicados a la mente. Curiosamente, se involucra entonces aquí un matemático y filósofo que luego sería conocido como el padre de la cibernética. Hablamos de Norbert Wiener, quien se había hecho amigo de Campbell justo cuando éste era estudiante en los años de 1928 y 1931, ni más ni menos que en el prestigioso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Junto a ellos estaba el psicólogo y luego pionero y padre de la parapsicología, Joseph Banks Rhine. Así es, el famoso Joseph B. Rhine, creador del famoso mazo de cartas Zener, quien idea en laboratorio todos los experimentos que se habrían desarrollar y recibe una subvención por parte de la Universidad de Duke para construir el primer laboratorio oficial de parapsicología en los Estados Unidos. Como ya lo mencioné, se había vuelto bastante famoso para mediados de los 50 gracias a las investigaciones ESP cuando Campbell era estudiante en el MIT aún. El tercero se trata de Charles Fort, un autor y divulgador de estudios paranormales que tenía un libro de 1932 titulado como Wild Talents, en donde alentaba firmemente la credibilidad en el testimonio de personas que habían experimentado diferentes fenómenos anómalos, de entre los cuales resaltaba particularmente, oh sorpresa, la experiencia fuera del cuerpo y la telepatía. Afirmaban estos entonces, ¿qué es lo que ocurre con el cerebro? Esta se ha convertido en la idea predilecta de Campbell cuando publica por primera vez sus escritos sobre las habilidades y el potencial humano. En 1932 Campbell llega a afirmar: ningún hombre en toda la historia ha usado jamás ni siquiera la mitad de la parte pensante de su cerebro. Continuaría desarrollando esta historia muchos años después. La capacidad total de la mente, incluso en la actualidad, es prácticamente infinita e insospechada. Y si se pudiera conectar todo el equipo a una unidad funcional, la inteligencia resultante debería ser capaz de conquistar el mundo sin mayor dificultad. Claramente esta afirmación de Campbell y sus colegas atraería rápidamente la atención del ala militar. Hay que recordar aquí que en 1939, en una editorial para una revista específica, John W. Campbell escribe: es tan extraño que esta masa desconocida del cerebro humano tenga un poder insospechado para sentir y ver más allá, directamente encontrando otra mente y conectándose a y percibiendo directamente la verdad de las cosas, como si se tratase de evidencia remota. Esto daría pie a lo que fueron los estudios premodernos, tanto en visión remota, y de otra parte también, hay que decirlo mis queridos podescuchas, se asemeja mucho a lo que ya planteaba para principios de los 70 el famoso ingeniero mecánico Itzhak Ben-Tok, del cual ya hablamos aquí. Pues bien, mis queridos podescuchas, hasta aquí la primera parte de asistencia psiónica. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden contactar a aquellos que estén interesados en el curso, que es por 100% individual, o en cualquiera de los talleres que allí se ofertan. Mil gracias por escuchar. Recuerden compartir, darle like y activar la campana de notificaciones. Nos veremos en una próxima emisión.